bendiga, hermanas. Vamos a leer la Biblia, si me acompañan, en Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo número 1, la palabra del Señor. Perdón, el Evangelio de Juan, capítulo número 1. El Evangelio de Juan, dije Primera de Juan, pero no, Sí. es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, sí. Es que dije el Primera de Juan, Sí, ¿verdad? pues tú la buscando la primera. Vamos a leer en el capítulo número 1, en el versículo número 1. Amén. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús, Señor amado, para tu gloria, Señor, tu palabra santa, Señor. Gracias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos, Señor amado, para recibir tu palabra, Señor. Señor amado, permite, Señor, que recibamos tu bendición, Señor bendito, cada uno de nosotros para tu gloria, Señor. Si alguien ve este video, Señor, también, Señor, conforme a tu corazón, Señor amado, haz tu obra, Señor, en cada uno, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Guíenos, llénanos de usted, Señor. Perdone nuestros pecados, límpianos de toda especie de mal, Señor amado. Obra en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor bendito, que estemos perfectos para su gloria, con su amor y su paz y su presencia y su poderosa palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanas? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la deidad de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. La deidad de Cristo es la enseñanza de que Cristo es Dios. Amén. Ajá. La palabra deidad se usa para Dios. Deidad o divinidad para Dios. Entonces, cuando decimos la deidad de Cristo, estamos diciendo que Cristo es Dios. Amén. Amén. Y pues Cristo, ya ven que Cristo es el Mesías, ¿verdad? El Mesías en hebreo y para griego después se va traduciendo y nos llega después al punto de Cristo, a la pronunciación que tenemos, Cristo. Pero también uno podría decir como la deidad del Mesías, por así es. También, o sea, es lo mismo, pues en realidad. Es lo mismo. Amén. Entonces, aquí en la palabra de Dios dice, en el principio era el Verbo. Aquí cuando la Biblia dice en el principio, miren, les voy a decir una cosa. Cuando uno ve la deidad de Cristo, no es que Cristo aparece en el mundo y que aparece el Señor en el mundo y apenas ahí se ve que Él es Dios. Sino que cuando uno ve la deidad de Cristo, la Biblia muestra, claro que en ocasiones sí muestra que Cristo está aquí en la tierra y que Él es Dios, ¿verdad? Pero la Biblia muestra que Cristo es Dios desde antes de venir a la tierra, desde antes de ser el hombre Jesús. La Biblia muestra que Jesús ya era Dios desde ese tiempo y siguió siendo Dios y sigue siendo Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí cuando la Biblia dice en el principio, por eso dije todo esto, porque dice aquí en el principio, cuando dice en el principio, no quiere decir como en el principio cuando Juan empezó a escribir, ¿verdad? Como cuando uno empieza a escribir algo en el principio, ¿verdad? De la historia que voy a contar o algo, no. Sino que cuando dice en el principio, se refiere a la eternidad que uno le dice pasada. Le dice una eternidad pasada porque antes todo era eterno y esa eternidad ya se quitó y ya está el tiempo ahorita, pues como uno ve el reloj están pasando los segundos y en un futuro otra vez va a ser eterno todo. Entonces por eso uno le dice de eternidad pasada, cuando Dios estaba solo nada más y después fue creando los ángeles y todas las cosas después y después llegó el momento del tiempo. Y después en el futuro va a llegar el momento de la eternidad, que le dice uno futura. ¿Por qué dice futura? Porque todavía no llega ese momento eterno, porque ahorita todavía no es eterna, no son eternas las cosas. El tiempo está pasando, entonces no es eterno, se está contando, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la eternidad pasada, ese tiempo que expliqué, es cuando aquí se habla en la Biblia, cuando dice en el principio. Y dice que en el principio era el Verbo, y todos sabemos nosotros
que el verbo es Jesús. Ya hemos estudiado acerca del verbo de Dios hace mucho. Y eso es algo que todos los cristianos sabemos, que el verbo o el verbo de Dios es Jesús. Sabemos eso nosotros, todos sabemos los cristianos, ¿verdad? Entonces aquí dice que en el principio, pero en la eternidad pasada, dice era el verbo, o sea que existía el verbo. Y al decir eso, que existía el verbo, y sabemos que el verbo es Jesús, y que existía desde la eternidad pasada, quiere decir que Jesús es eterno. Y nada más el único que es eterno es Dios. Entonces ya con eso se puede ver que Jesús es Dios. Aquí dice, en el principio era el verbo, existía en la eternidad el verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, dice así. Dice, y el verbo era Dios. Amén. ¿Se fijan cómo aquí se habla de que Jesús es Dios? Y de una manera que hasta parece que la Biblia se está contradiciendo, parece. Pero no se está contradiciendo porque acuérdense como estudiamos la Trinidad de Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios, pero sí tres personas diferentes. Entonces aquí sucede eso. Se habla del verbo que es eterno, ya con eso se sabe ya que el verbo es Dios. Pero después se habla que ese verbo está con Dios, entonces con otro que también se ve que es Dios y hasta se le dice Dios al otro. Pero después de eso se dice que el verbo que está con Dios y que se entiende que Él también es Dios porque es eterno, se dice que Él también es Dios. Amén. Porque dice el versículo, dice, y el verbo, termina el versículo así uno, y el verbo era, ¿qué dice? Con Dios. Y el verbo era Dios, dice así. Entonces, cuando dice así la Biblia, hermanas, aquí está hablando de Jesús, de la eternidad, y está hablando que Jesús en la eternidad, Él existía y que era eterno, por lo cual se entiende que es Dios, y que estaba con Dios, dice así, y que Él mismo era Dios también. Amén. Ahí fue cuando dije que parecía la Biblia como que se contradice, porque la Biblia habla de que hay nada más un Dios, y aquí se habla como si hubieran dos dioses, ¿se fijan? Sí. Porque el verbo Dios está con otro Dios, y están juntitos los dos que son Dios, como si hubieran dos dioses. Pero ahí entra el punto de lo que estudiamos en la Trinidad, ¿verdad? Que hay un solo Dios y tres personas diferentes, pero cada uno es Dios. Amén. Y es un solo Dios, no tres dioses. Sí. Pero aunque es un solo Dios, aunque es un solo Dios nada más, tiene tres personas y las tres personas de la Trinidad son diferentes entre sí y no son las mismas. Por eso puede estar hasta uno con el otro. El verbo estaba con Dios, estaba Jesús con otro y el verbo también a su vez también dice que era Dios. Amén. Entonces aquí se puede ver cómo Jesús es Dios. Desde la eternidad se habla que Jesús era Dios. Amén. No es que Jesús vino a la tierra y de repente, y Jesús se hizo Dios, que nadie se puede hacer Dios, ¿verdad? Nadie se puede hacer Dios, ni quitarse el ser Dios, porque Dios es Dios y no hay otro, ¿verdad? Así es. Entonces Jesús aparece como Dios, desde la eternidad aparece como Dios. Amén. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Otra vez se habla que está con Dios, pero ya se dijo que Él era Dios también, ¿verdad? Jesús, que es el verbo de Dios. El versículo número 3 que leímos también dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí habla de que el verbo hizo todas las cosas que existen. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús, por el verbo. Amén. ¿Y quién, hermana? Y cuando uno dice, ¿quién creó las cosas? Pues Dios fue el que creó todo. Aleluya. Entonces Jesús al crear todo, el creador, porque el creador es el creador Dios, entonces a Jesús al crear todas las cosas, quiere decir que Jesús es Dios. Se enseña aquí también que Jesús es Dios. Amén. Porque si Jesús creó todas las cosas, quiere decir que Él es el creador. ¿Y quién es el creador? Pues Dios es el creador. Amén. Dice que todo fue creado por Jesús. De entender eso, porque está hablando del verbo. Dice, todas las cosas por Él, o sea, por el verbo, fueron hechas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque para que algo
llegar a existir lo tuvo que hacer Jesús. Así. Y todo lo que existe lo tuvo que hacer Jesús en un momento dado. Lo tuvo que crear Él. Amén. Entonces aquí se puede ver el atributo creador de Jesucristo, divino. Aleluya. Y ahí se puede ver que Jesús es Dios también. La Biblia nos habla otra vez que Jesús es Dios. En el versículo número 10 dice así. Si se va al versículo 10 dice, en el mundo estaba, cuando Jesús vino a la tierra. Y fíjese lo que dice de Jesús. Y el mundo, ¿qué dice? Por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Porque no le conocieron los del mundo, ¿verdad? Pero aquí dice que aquí habla de cuando Jesús vino a la tierra. Pero cuando Jesús vino a la tierra dice que el mundo fue hecho por Jesús. Amén. Pero que el mundo no lo conoció a él. Aquí otra vez nos habla de ese verbo que llegó a ser en su momento, se hizo hombre, que aquí en este versículo 10 ya trata de cuando se hizo hombre, pero nos habla de ese verbo que se hizo hombre, pero nos habla de que cuando él vino a la tierra, él estaba en la tierra, pero que él mismo fue el que creó la tierra. O sea, se habla otra vez de que Jesús es Dios, el creador del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el versículo número 14, dice así. Vamos al 14, el versículo 14 nada más de este capítulo dice, aquel verbo dice fue hecho carne, cuando se hizo hombre, pues. Sí. Y dice el versículo, y habitó, o sea, vivió entre nosotros, dice Juan. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquí no está hablando cuando el verbo se hace hombre. Cuando Dios, el creador, que es el creador de todas las cosas y que todo lo que fue creado, lo tuvo que haber creado Él, dice así la Biblia, ya lo vimos, que dice así la Biblia. Y el que creó el mundo, obviamente, porque creó todas las cosas, llega el momento que se hizo hombre. En el versículo 10 ya está en el punto que se hizo hombre porque dice que en el mundo estaba. Amén. Vamos a ver si me acompaña a Romanos capítulo número 9, versículo número 5. Bendito sea el Señor. Romanos 9, 5. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Aquí ahorita lo leemos todo, aquí cuando habla de los patriarcas, habla de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, esos son los patriarcas, que fueron los padres de la descendencia del pueblo de Israel. Y aquí se habla de ellos, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, de esos patriarcas, de esa descendencia de ellos, dice, según la carne, o sea, por medio de sangre y carne, dice, vino Cristo, vino el Mesías, el que se hizo, cuando se hizo carne, el verbo. O sea, aquí se habla de que cuando Cristo se hizo, cuando ese Dios eterno se hizo hombre, Él tomó sangre y carne de la descendencia de los patriarcas. Eso ya lo hemos visto nosotros cuando vemos a veces de la Biblia, vemos hasta de qué descendencia, de qué personas va a venir el Cristo en un futuro. ¿Se acuerdan que hemos visto todo eso? Amén. Ajá, y hemos visto eso. Entonces, aquí es lo que está hablando. Que Dios cuando se hace hombre, tomó de la descendencia de estos hombres. Sí. Ajá, y dice, vino Cristo, pero fíjese lo que dice de Cristo, dice, vino Cristo, vino el Mesías, Amén. dice, el cual es, ese Mesías que es, dice, el cual es Dios, y es Dios, dice, sobre todas las cosas, Aleluya. bendito por los siglos, quiere decir, bendito por la eternidad. Amén. Luego dice, amén, que amén quiere decir así sea. Sí. Cuando uno dice amén, hay gente que nomás dice amén, hermanos en Cristo y hermanas, pero no saben lo que están diciendo, y muchos sí saben, amén, dicen, quiere decir que sí, pero amén quiere decir así sea. Y aquí dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, dice que es Dios sobre todas las cosas, y que es bendito por la eternidad, quiere decir, cuando sea por los siglos, Amén. y dice, así sea.
Aquí lo que dice la Biblia, hermanas, fíjense que ahora bien, todo lo que vimos de todo lo demuestra bien claro lo que vimos de que Cristo es Dios, se hizo hombre, y ese hombre que se miraba era Dios mismo hecho hombre, ¿verdad? Sí, amén. Pero aquí también lo muestra igual, porque aquí dice la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, también lo muestra igual como ya lo mostró y ya lo vimos en Juan. Aquí muestra de que de la descendencia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ellos, de esa descendencia vino el Mesías, vino Cristo, vino el Mesías, Sí, amén. el ungido quiere decir. Y vino el ungido, y cuando vino el ungido, dice que el ungido que vino de esa descendencia humana, dice que es Dios. Y no nada más dice que es Dios, dice que es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas, Él es Dios. Gloria a Dios. Y Él es bendito por la eternidad. Es el Dios bendito sobre todas las cosas, Jesús. Y es bendito Jesús, un Dios bendito, el Dios bendito verdadero, el Dios verdadero obviamente, Amén. por la eternidad. Y luego dice la Biblia, así sea, dice así. Entonces nos muestra lo que nosotros sabemos, que Cristo, aunque era un judío que se miraba, un gran hombre de Dios, aparte que se miraba así, de Dios el Padre, que se miraba que era un gran hombre de Dios el Padre, de todos modos, no nada más llegaba, a ser un gran hombre de Dios, sino que también él era mismo Dios también. Amén. Porque no era otro Dios, sino que es el mismo Dios, nomás que era la persona del Hijo, pues. Y uno es el Padre y uno es el Hijo, son diferentes, ¿verdad? Amén. Vamos a ver Filipenses, si me acompaña, Filipenses capítulo número 2. Vamos a Filipenses capítulo número 2. Vamos a ver Filipenses capítulo número 2. Ahí la palabra de Dios. Filipenses, de Efesios, damos un poquito adelante, y de Gálatas, Efesios, y hasta Filipenses. Amén. Filipenses 2, y vamos a ver el versículo 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta porción de la Biblia enseña la deidad de Cristo, porque aquí cuando dice la Biblia en forma de Dios, cuando lo ve en el griego, es la palabra, recuerdo, si no me equivoco, es la palabra morfe. Y esa palabra, morfe, es la palabra que se utiliza para la apariencia exterior de la persona. Sí, es la palabra morfe. Y la palabra morfe se utiliza para el aspecto exterior de la persona. Como un ejemplo, usted me está viendo mi morfe, ¿verdad? Mi apariencia, cómo me veo, pero no me puede ver por dentro, nomás cómo me veo por fuera. Amén. Esa es la morfe. Entonces, aquí cuando aparece en la Biblia, aquí en estos versículos, cuando aparece forma, las dos veces que aparece la palabra forma, que aparece en el versículo número 6, y aparece de nuevo después, vuelve a aparecer de nuevo, se refiere a la apariencia, se refiere a la apariencia de Jesús exteriormente, que es la morfe. O sea, lo que aquí quiere decir la apariencia exterior de Jesús. Pero fíjense, ya viendo eso, la apariencia exterior de Jesús, fíjense entonces lo que dice la Biblia, ya se entiende más.
a lo que estamos viendo de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Dice, voy a leer desde el versículo número 6, dice. Bueno, yo leí el 5 porque el 5 se habla que es Cristo Jesús, del que se va a hablar en el 6 y los demás versículos, pero ya sabemos que es Jesús. Voy a brincar el 5, que ya lo leímos, que dice en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero termina así con las palabras. Bueno, voy a leer el 5 para que no haya duda de nada. Dice el versículo 5 dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, está hablando de Jesús, dice, siendo en forma, quiere decir morfe, en forma exterior, en su apariencia exterior, el cual siendo en forma exterior, quiere decir apariencia exterior de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, aquí dice que Jesús habla de que Jesús, su apariencia exterior era la apariencia de Dios. O sea, que si uno hubiera visto a Jesús antes de haberse hecho hombre, cuando era el verbo, uno hubiera visto a Dios mismo, pues. Dice el cual siendo en morfe, que dice en forma, en apariencia exterior. Pero ¿qué tenía Jesús apariencia exterior? ¿En forma de qué? ¿Qué apariencia tenía? Apariencia de Dios, dice. Dice en forma de Dios. O sea, aquí dice que Jesús tenía apariencia de Dios. Apariencia de Dios exterior. Usted miraba a Jesús, cómo se miraba su aspecto, su apariencia, era la apariencia de Dios. Miraba a Dios mismo. Dice, el cual siendo en morfe de Dios, en la apariencia exterior de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el que se miraba igual que Dios, pues que Dios el Padre o el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el mismo Dios, pero su persona se miraba que era el ser divino, pues. O sea, no se aferró a quererse a verse así, pues, ¿verdad? Amén. A seguir en eso, dice, ¿cómo cosa a que aferrarse? No se quiso aferrar. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando dice forma, aquí es donde vuelve a aparecer la palabra morfe, que les dije, después volvió a aparecer, después del versículo 6. Aquí habla de la forma exterior otra vez. O sea, aquí habla de que Jesús no se aferró a querer seguir viéndose como Dios, lo que Él es, sino que Él tomó otra forma exterior, que es una forma de un siervo. O sea, lo que quiere decir aquí la Biblia, hermanas, que Jesús, cuando uno miraba a Jesús antes de hacerse hombre, si uno miraba a Jesús, miraba uno a Dios, se miraba el aspecto de Dios. Amén. Pero Jesús esa es su forma exterior de Jesús. Pero Jesús quitó su forma exterior, no se aferró a quererse ver así siempre. Lo hizo obviamente por amor a nosotros, para morir por nosotros. Él tomó forma exterior diferente, verse diferente. ¿Y qué forma tomó? Una forma sencilla, humilde, una forma de siervo. Por eso miraban a Jesús y miraban a un hombre nomás. Por eso no, ya ve que dice la Biblia, ese no es Jesús, el hijo del carpintero, dicen así. Están aquí sus hermanas, sus hermanos, ¿verdad? Entonces, miraban a Jesús y miraban a un hombre, pues. Unos creían en él, otros pensaban que era un gran hombre de Dios, un profeta, otros decían que era un engañador. Entonces, unos decían que estaba loco. Porque miraban una apariencia de un hombre nomás. Nosotros, si Dios no nos hubiera dado fe, como nos dio fe en el tiempo moderno, y si no nos hubiera dado fe, así como en el tiempo moderno, en el tiempo antiguo hubiéramos visto a Jesús, pero sin la fe de Dios, hubiéramos visto a Jesús y tal vez ni hubiéramos creído en él. Porque miráramos a un hombre, pues. ¿Y ese hombre qué? ¿Verdad? Pero porque tomó apariencia de un hombre común, normal. Es lo que aquí dice, pero su aspecto era aspecto de Dios. Y él quitó su aspecto de Dios y se puso una apariencia exterior diferente. Una apariencia exterior de Dios tenía y se puso una apariencia exterior de un siervo humilde. No se aferró a me quiero ver siempre como lo que soy Dios. Él lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Amén. Y dice, y estando, dice, bueno, el versículo 7 continúa, dice, hecho semejante a los hombres. Se hizo como ya lo entendemos, ¿no? Se hizo
en una apariencia de un siervo, de un hombre que es un siervo, hecho semejante a los hombres, pues como un hombre común, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, así como un hombre ya viéndose, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y yendo a la muerte y morir en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no necesita estar haciendo lo que estaba haciendo, que Él tenía que someterse a la obediencia de un hombre y hacerlo, porque Él mismo es Dios, Él mismo es el juez de las cosas, pues. Amén. Y Él mismo se metió a la obediencia, se humilló, y Él mismo se llevó a la humillación de morir. Dios no muere. Y que lo mataran en la cruz, entregar su vida, Él en la cruz, morir por nosotros, Él entregar la vida por nosotros. Entonces todo esto nos habla de que aunque uno, primeramente voy a decir esto porque no quiero enredarme a nadie. Voy a dar así como un resumen chiquitito de lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que nos muestra la Biblia en todo lo que hemos visto es esto, que Jesús en la eternidad está y Él es Dios. Y él es el creador de todas las cosas. Viene a la tierra, se hace hombre, pero cuando se hace hombre, no deja de ser Dios, solamente quita su apariencia de Dios. Pero sigue siendo Dios, toma una apariencia de hombre, normal, sencillo, común. Pero aunque ya se hizo hombre y quitó su apariencia de Dios, acuérdense que dice Romanos 9, versículo 5, que todos ese Cristo, ese ungido, que era Jesús, dice ahí que era Jesús, era el hombre que se llamaba Jesús. Dice que era Dios sobre todas las cosas, aunque era hombre, dice que era Dios sobre todas las cosas, bendito por la eternidad, y que así sea. Entonces, lo que aquí vemos nosotros, ya para finalizar, es de que Jesús, aunque lo veamos en la Biblia, pues, ¿verdad? Como la Biblia dice, Jesús cansado del camino, ¿verdad? Que se cansaba, o Jesús andaba en partes como un hombre normal, comía, bebía, y Jesús lo vemos en los 4 evangelios y se ve pues un hombre, pues, ¿verdad? No se ve un hombre común, se ve que es Dios y se ve que es el Mesías y se ve un gran, hablando como de siervos de Dios, se ve un gran siervo de Dios porque es Dios mismo hecho hombre, pues es algo bien tremendo, ¿verdad? Pero aunque uno también puede ver el aspecto humano, que obviamente como humano andaba, de todos modos, Él seguía siendo Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre conscientes, y yo sé que lo estamos, de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, nuestro Señor es Dios. Gloria a Dios. Y nuestro Señor es hombre. Amén. Es 100% Dios y 100% hombre, porque se hizo hombre. Pero aunque se hizo hombre, nomás quitó su aspecto de Dios, pero sigue siendo Dios. Es como usted, hermana, opérese la cara y su cara se le ve diferente, sigue siendo usted que su cara se le cambió. Amén. Póngase una máscara, como las máscaras esas, como una que va a venir en Halloween, se pone una máscara a una persona, y aunque se ponga una máscara de un oso, sigue siendo una persona con una máscara, sigue acá adentro uno, nomás trae la máscara del oso. Así Es uno, cambia su aspecto de por fuera, ¿verdad? Entonces, el Señor, aunque se miraba diferente, que no era una máscara así, sino que Él realmente se hizo así, se transformó así. Dice la palabra de Dios, dice Pablo a los romanos, que ese Jesús, ese hombre que se llamaba Jesús, que era el Mesías y de qué descendencia venía humanamente, dice que ese hombre, que se le sabía hasta su genealogía, dónde venía y todo, y su nombre cuál era como hombre, y que era el Mesías, el ungido, un gran hombre de Dios. No nomás era eso, sino que era Dios bendito, era Dios sobre todas las cosas, ese hombre, y bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? Y dice, amén, así sea, dice la palabra, termina el versículo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanas, vamos a ponernos de pie, bendito sea el Señor.